Bien, hermanos, vamos a continuar. El día de hoy vamos a comenzar con bienaventurados los pacificadores. Ya, vamos a pasar hoy a los pacificadores. Y vamos a leer el contexto completo del Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a ver sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pido perdón que ando con un poquito... No es tos contagiosa por si acaso, es una tos que tengo pegada hace rato. Entonces, la idea de la paz, hermanos, comienza en la Escritura, en la Biblia. Abre con paz en el huerto del Edén y cierra con paz una vez que el Señor Jesús viene a la tierra por su pueblo. Podríamos rastrear en el curso de la historia en base al tema de la paz. Y hubo paz en el huerto. Pero ¿qué pasó con esa paz en el huerto? ¿Quién la echó a perder? Yo. Recuerden que en Adán estaban todos representados. Entonces el hombre pecó y eso interrumpió la paz que había con Dios. Después la cruz, la paz se vuelve a convertir en una realidad. Cuando nuestro Señor Jesús viene a la tierra, ¿cierto?, a sacrificarse por cada uno de sus escogidos. Y se convierte nuevamente la paz en una realidad. Y desde que el Señor Jesús, provisto de paz, puede haber paz en el corazón del hombre y de la mujer. Desde ese entonces, ¿cierto?, vuelve la paz a nuestros corazones, desde que nosotros permitimos o no permitimos, sino que de que el Señor nos llama a nosotros, pone esa paz también en nuestros corazones. Y Él algún día en el futuro va a regresar, y el título de Él es el Príncipe de Paz. Ese es el título de nuestro Señor Jesús en un futuro, el Príncipe de Paz. Y Él va a traer un reino de paz. Obviamente, ¿cierto? Si es nuestro Dios, nuestro Jesús, Príncipe de Paz, traerá un reino de paz para nuestra vida. Ya los problemas de esta vida, hermano, ya van a pasar. Vamos a recordar, ¿cierto? Como muchas veces cuando pasan los problemas, después nos reímos a veces de los problemas. Y decimos, pero ¿cómo tan? ¿Cómo? Si al final los problemas estando con nuestro Señor son menores, son menos. Están igual, pero en menos. Pero en el futuro, hermano, reinaremos juntamente con el Señor. Lo dice la Escritura. Tendremos paz. Habrá paz en nuestra vida. Entonces vemos la paz, hermano, en el huerto interrumpida. Después regresa a los corazones de los hombres debido a la cruz. El príncipe de paz regresa a traer un reino de paz que finalmente se convierte en una paz eterna. Eso será el final de todo esto, hermano. Cuando nuestro Señor venga, reinaremos con Él y estaremos en paz. 400 son las referencias que existen en la Escritura con respecto a esta palabra, paz, que es lo que todos queremos tener, ¿cierto? ¿A quién no le gusta vivir en paz? Todos queremos vivir en paz, tranquilos. Y Dios está preocupado de esto, hermano, de manera tremenda con la paz. Está comprometido con esto Él. Y es uno de los grandes temas. Por eso nuestro Dios también se llama a sí mismo el Dios de paz. Pero nosotros podemos mirar a nuestro alrededor, hermano, en el mundo y claramente ver que no hay paz. No existe la paz en el mundo, sino que existe algo llamado tregua. Porque si fuera paz, estarían todos los conflictos solucionados. Y las treguas son solamente un acto o un cese a las hostilidades, a las guerras.
solo un alto al fuego. Entonces no hay paz en el mundo. ¿Y cuál es la razón de esto? En primer lugar está la oposición de Satanás, que bien sabemos nosotros que es el príncipe de este mundo, de este siglo. Y él opera, ¿cierto?, en los hijos de desobediencia, en los hijos en la gente que no ha venido a Cristo, él trabaja con ellos. Y él es un opositor a la paz. Y en segundo lugar tenemos la desobediencia de los hombres. La caída de los ángeles y la caída del hombre ha causado que el mundo carezca de paz. En primer lugar Satanás y en segundo lugar el hombre. Porque el hombre no tiene paz con Dios. Recuerden que fue Dios quien se reconcilió con el hombre. ¿Ya? No es que el hombre o la mujer haya buscado a Dios o haya querido reconciliarse con Dios, sino que el mismo Dios decidió reconciliarse con nosotros por medio de Cristo. Es algo maravilloso, hermano, porque no tenemos parte en todo esto nosotros, sino que todo el trabajo y toda la obra es de nuestro Dios. Entonces, hermano, no es que Dios no quiere la paz, es que el hombre y Satanás están en guerra con Dios. Y usted solo puede tener paz con alguien siempre y cuando esta persona o esta otra parte lo quieran, porque es un asunto que va en dos direcciones, es algo recíproco, la paz. Yo puedo querer tener paz con una persona, un enemigo, pero si él no quiere, yo jamás voy a estar en paz. Entonces tiene que ser de ambos, en ambas direcciones. Y mientras que ellos no quieran tener paz, no habrá paz. Pero hoy llegamos, ¿cierto?, nosotros al séptimo paso de esta escala ascendiente, hermano, que hemos venido viendo sobre la bienaventuranza. La séptima, que es bienaventurados los pacificadores. Felices los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y casi parece como si Dios nos ha llamado en el mundo a un llamado muy especial, que es a restaurar y a experimentar algo que ha sido perdido desde la caída. Desde que el hombre cayó, se fue esa paz. Y somos, por así decirlo, los que debemos restaurarle a este mundo la paz que fue perdida por culpa del pecado. El pecado siempre, hermanos, el pecado corrompe, el pecado es el que nos llevó a estar en discordia, ¿cierto?, o en desobediencia con Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿cierto?, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecamos, en Adán estábamos todos representados. Recuerden que Adán es un pésimo ejemplo para nosotros. Nunca quiera usted ser como Adán, porque fue desobediente. Desobedeció, ¿cierto?, descuidó a su esposa. La dejó sola en el huerto ahí, la serpiente la engañó, después le echó la culpa a Dios. Tú, la mujer que tú me diste, le dijo. Entonces, un pésimo ejemplo, hermano, y por eso que estamos en discordia con Dios hasta que, ¿cierto?, viene la cruz. Entonces Dios designa, hermano, un grupo de personas especiales que llama a los pacificadores. Y estos son los agentes en el mundo. Y están aquí para hacer la paz, que somos nosotros. Todo el que se llama cristiano, hermano, tiene que ser un pacificador. Van más allá de cualquier persona que ha escuchado el Premio Nobel de la Paz. Los hijos de Dios son mayores que esos pacificadores, porque la paz que ellos ofrecen es una paz eterna. La paz que nosotros debemos predicar y ofrecer es una paz eterna, que es la paz de Dios. La paz que buscan traer es una paz divina, una paz real. Entonces nuestro Señor Jesús dice que Dios ha prometido bendecir a personas que son sus agentes de paz. Y esa bendición es ser llamados hijos de Dios. Siempre he escuchado yo por ahí que somos todos hijos de Dios. ¿Ha escuchado eso usted? Somos todos hijos de Dios, pero Juan dice lo contrario. La Escritura dice que somos todos creación de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, sí, llueve sobre justos, sobre injustos, el sol calienta justos y pecadores, pero no significa que sean hijos de Dios, sino que son creación de Dios, y como creación de Dios, Dios no los va a descuidar, pero no tiene nada que ver con salvación, no tiene nada que ver con reconciliación con Dios. Juan dice que los que han recibido a Jesús en sus corazones, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde ese punto nosotros pasamos a ser hijos de Dios una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón.
que somos transformados. Entonces Dios acá, hermano, mediante la palabra de nuestro Señor Jesús, se está refiriendo a un pacificador que es diferente a cualquiera que conocemos en este mundo. No se está refiriendo a políticos, a estadistas, ni ningún tipo de persona, ¿cierto?, que, entre comillas, pueda entregar paz. No está hablando tampoco de diplomáticos, árbitros, reyes, presidentes, ganadores del premio Nobel, como lo mencionamos recién, a organizaciones tampoco como las Naciones Unidas, que se supone que deben, ¿cierto?, mantener la paz. Tampoco está hablando de algún orden eclesiástico, de alguna iglesia que sea un referente para traer la paz. Tampoco un concilio de iglesias. Los pacificadores de Dios son totalmente diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque traen la paz de Dios, hermano, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no es cualquier paz, dijo él. No es la paz que Él da el mundo, sino que es la paz del Padre, la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, hermano. Todo entendimiento, porque podemos estar atribulados, ¿cierto? Podemos estar enfermos, podemos estar casi al punto de morir, pero estamos en paz. Estamos contentos, estamos felices. Por eso es esa paz que el mundo no entiende, que el mundo no conoce. Por eso. Porque cualquiera en el mundo diría: pero ¿cómo vas a estar en paz si estás enfermo, si estás a punto de morir, si estás en malas condiciones, y lo que sea, hermano? Pero ellos no entienden eso, no entienden. No entienden que con nuestro Señor Jesús estamos en paz. Una vez que nos reconciliamos con Él, estamos en paz en todo. En todo, porque ya no hay divisiones. Porque estamos unidos a Él. Y el día de hoy, hermano, no hay paz políticamente, económicamente, ni socialmente. No hay paz en las naciones, ni en los países. No hay paz en los hogares tampoco. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos esa paz real, hermano, que entrega nuestro Señor, que le deja en nuestros corazones. Y ese es el verdadero punto acá. ¿Por qué? Porque nadie, hermano, jamás ha tenido éxito en traer la paz al mundo. Y es muy importante este tema porque recuerden que la Escritura habla de que vendrá un ser, un hombre, que se sentará en el trono de Dios, ¿cierto?, que hablará como Dios y que traerá paz mundial. ¿Lo saben, cierto? Paz, paz, paz. Ese hombre traerá paz, que es el anticristo. Por eso es importante que conozcamos esto, hermano. ¿A qué paz se refiere todo esto? Porque el mundo, ¿cierto?, como dije a un comienzo, está en una tregua en este momento. De todas las guerras que hemos tenido, las guerras mundiales, los estallidos que han habido a nivel mundial, son solamente treguas. ¿Por qué? Porque podemos ver el mismo ejemplo acá en nuestro país de lo que pasó en el 2019, parece, que por 30 pesos del metro, algo así dijeron. ¿Y hoy por qué? Si sube todo? Todo sube, la benzina, hay colusión en los mercados, hermano, y nos siguen sacando dinero a nosotros, nos siguen subiendo las cosas. ¿Dónde están esos que quemaron el metro, que destruyeron prácticamente la mitad del país? Ya no están. Qué raro, qué curioso. Por eso hay solamente una tregua. Incluso parte de personas del gobierno han dicho que si no se aprueba, cierto, un pacto fiscal, como lo llaman ellos, ya va a haber, a lo mejor, puede que haya otro estallido, dice, amenazando. ¿Por qué? Porque está todo ahí. Cualquiera puede decir: no, si ahora estamos en paz, ya todo ya pasó, lo peor. Pero no es así, hermano. Estamos en una tregua. Entonces nadie ha tenido éxito, hermano, en traer la paz. Y de todos los tratados de paz que se han firmado en el mundo, todos se han roto, hermano. Todos. Ninguno se ha cumplido. Las Naciones Unidas estaban preocupadas después de la Segunda Guerra Mundial con desarrollar una agencia para la paz mundial. Es la ONU, que en 1945 se constituyó.
Y desde ese entonces, hermano, aún así no ha habido un solo día de paz en el mundo. El lema de ellos, que se estableció en 1945, dice así: tener a generaciones venideras libres del azote de la guerra. Ese es el lema de las Naciones Unidas. ¿Se ha cumplido? No se ha cumplido. ¿Se cumplirá? Tampoco se cumplirá. Vivimos, hermano, en un escenario mundial terrible. Ahí Corea del Norte, ¿cierto? Saca a pasear sus misiles por ciertos países y anda incitando al odio. Así China también han hecho cosas que, como decía un buen chileno, andan buscándole la quinta pata al gato, o andan buscando la cama. ¿Por qué no se están quietos? ¿Por qué no están tranquilos? Porque hay tregua solamente, hermano. Vuelvo a repetirlo. Tregua no es lo mismo que paz. Si fuera paz, no andarían haciendo esas cosas. No andarían armándose nuclearmente los países. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento esto va a estallar. Entonces hasta el día de hoy no lo han hecho, hermano. Es un sueño solamente. Y desde 1945 a la fecha han habido entre 50 y 70 guerras, 164 estallidos significativos a nivel internacional. Y estos estallidos son estallidos de violencia, como el que ocurrió en nuestro país, preparado, ¿cierto?, por ciertos personajes, y es un ejemplo muy cercano que podemos tener nosotros. Y desde 1958, 82 naciones han estado involucradas en conflictos. Entonces, hermanos, hay rompimientos familiares, ¿cierto? Los tenemos en las escuelas también, marchas, manifestaciones, protestas. Y el diablo siempre va a hacer eso, hermano. Y lo principal que va a atacar va a ser el hogar, nuestras casas. Y parece que no hay fin a todas estas cosas. La razón de todo esto es que el hombre no tiene paz en sí mismo. El hombre no tiene paz en sí mismo. Y hoy lo podemos ver también, uno sale a la calle y no hay paz, hermano. Ya usted no puede ni siquiera mirar o ve a una persona que al tiro saca un arma, una cuchilla, que le quieren pegar, que lo salen persiguiendo, que le chocan el auto. Porque no hay paz. La gente no quiere paz. La gente quiere contienda, la gente quiere pelear, la gente quiere desahogar toda esa rabia que tiene dentro de ellos. Y la quieren desahogar en el primero que se les cruza por la calle. Ayer mi suegro me decía, estábamos viendo un conflicto y me decía, no, yo me bajo y lo pesco. Ya, pero ¿y qué saca? Le decía, irse preso. Se va a ir preso, le van a hacer tirar el auto, va a pasar un mal rato, capaz que después lo vengan a amenazar, o vayan a su casa. No, prefiero quedarme callado, le dije. Prefiero quedarme calladito, me voy para mi casa y aquí no ha pasado nada. ¿O no? ¿O usted va a reaccionar mal ante un conflicto callejero? Porque el que me la hace me la paga y esto no se va a quedar así. Y no sabéis quién soy yo, no sabéis con quién te metiste. Mejor agachar la oreja, da mucha rabia, hermano. Hay personas con un carácter iracundo y que a veces nos cuesta, yo soy así, nos cuesta quedarnos callados, pero la palabra del Señor es la que nos debe afirmar y fortalecer, hermano. Y afirmarnos ahí. Y a lo mejor de repente quedar como un cobarde, como una gallina, como que andáis arrancando, no importa. La palabra dice que debemos ser pacificadores. Entonces el hombre no tiene paz en sí mismo. Su mundo, el cual es meramente una proyección de sí mismo, va a estar literalmente lleno de caos, como lo vemos hoy. Y si en algún punto se necesitaba o se necesita un pacificador es ahora. Este mundo necesita de manera desesperada a los pacificadores. Y eso somos nosotros, ¿no? Grábese eso. Usted es un pacificador. Usted no es un medio, ¿cierto?, de andar alborotando ahí, ni de salir a protestar y a tirar piedras, a tirar bombas molotov. Nada de eso. Pacificadores. Eso debemos ser. Y para entender lo que nuestro Señor está diciendo acá, tenemos que hablar de 5 verdades de la paz, 5 realidades de la paz. En primer lugar, el significado. ¿Qué significa la paz? ¿Qué queremos decir con paz? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo cuando hablamos de la paz? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo la vemos?
como Dios la ve y cuál es la perspectiva divina de la paz. Algunas personas piensan que la paz es la ausencia del conflicto. No hay conflicto, hay paz. A otras piensan que la paz es la ausencia de contiendas. No hay contienda, no hay conflicto. Eso es lo que piensan algunas personas de esto. Y la paz, como Dios la ve, va mucho más allá de la ausencia de algo, sino que es la presencia de algo. No es la ausencia, sino la presencia. Y de una manera bíblica, la paz no es la ausencia de conflicto, tanto como lo es la presencia de la justicia. ¿Ya? La presencia de la justicia, no la ausencia de esta. Y esta nos va a llevar a tener relaciones correctas. La paz no es solo detener la guerra, sino es crear la justicia, que trae a las dos partes juntas y las une en amor. Cuando un judío, hermano, escuchaba la palabra shalom, shalom, con M ya, no con N. Shalom. Esta palabra significa paz, pero cuando un judío saluda a otro o le dice shalom, él no le está diciendo paz en el sentido de que no tengas guerra, no tengas conflicto. No está hablando de eso, sino que le está diciendo, en otras palabras o parafraseando, deseo para ti toda la justicia que Dios puede dar, toda la bondad que Dios puede dar. Eso significa shalom. O sea, quiero que toda la justicia de Dios que te pueda entregar, que sea para ti, y que toda la bondad de Dios también sea entregada a ti. Eso quiere decir shalom. El bien más elevado de Dios para ti. Significa mucho, ¿se dan cuenta? Una sola palabra, shalom. Nosotros decimos shalom y pensamos paz. Ah, ven, paz, hermano, paz, paz y amor. Pero no, es mucho, mucho más grande en el original, hermano. Que el bien más elevado de Dios sea para ti. O sea, tú le estás deseando todo lo bueno a ese hombre o a esa mujer. Y es una fuerza creadora para la bondad. Entonces, si vamos a ser pacificadores, no solo detenemos la guerra, la reemplazamos con la justicia de Dios. La reemplazamos con toda la bondad de Dios. Entonces los pacificadores son aquellos que no solo llaman a una tregua, sino una verdadera paz, en donde todos se olvidan y se abrazan unos a otros. Es un bien agresivo, eso es. En otras palabras, hermano, la paz no es crear un vacío, no es crear la ausencia de algo como recién lo mencionamos, sino crear la presencia de algo en el conflicto, en la relación. Y hay una diferencia entre tregua y paz, que es lo que recién mencionamos también. La tregua simplemente significa depon las armas y no dispares por un rato. Tregua. No dispares por un rato, esa es una tregua. Y esa es la definición del mundo. Cuando todo el mundo se detiene para ese momento glorioso, breve, ¿cierto? Pero en vez de que haya una paz real de olvido, ¿qué es lo que hay? Se calman las aguas, pero yo me empiezo a preparar. Yo me empiezo a armar, empiezo a preparar mis estrategias. Ya conozco a mi enemigo, ya tuve conflicto con él, entonces ya sé dónde atacar ahora. Y comienzo a crear mis bombas nucleares, algo tranquilita, ¿cierto? Para lanzarlas, la artillería, la fuerza aérea, terrestre, marítima, y empiezo a armarme. Eso pasa con los países. ¿Por qué? Porque solo es una tregua, hermano. No hay paz, no existe. Por eso cuando hablan de que hay paz entre países, no. Chile, ¿cierto?, tuvo guerra con varios países, conflictos, Bolivia, Perú. Y hoy se habla de que hay paz. Estamos en paz con los hermanos peruanos. Pero si fuera así, no habrían guerras. O no habría insinuaciones. Y todavía hay conflictos, hermano. Todavía hay cosas por ahí que a algunos no les gustan. Los hermanos peruanos les tienen bronca, les tienen mal, así como los argentinos también. Que también hubo ahí un conflicto. Entonces, en cualquier momento puede pasar algo, hermano. En cualquier momento esa pequeña llama puede producir un fuego tremendo, terrible, que es una guerra.
Por eso la paz no es crear un vacío, hermano, sino que es crear la presencia de algo. Entonces, esa es la definición, hermano, de la tregua. Ahora algunas personas creen que la paz es simplemente detener la guerra y lo que necesitamos es que el mundo simplemente detenga los conflictos. Pero ¿eso qué provoca? Como recién lo mencionamos, solamente que comiencen a tramar el contraataque. Eso es lo único que se consigue con esto, con la tregua. Y realmente al enfocarse en la paz de esa manera, el detener cualquier conflicto podría desarrollar una situación mucho peor. Por ejemplo, si dos personas están en guerra la una con la otra, lo que hacen es separarlas para que no se vean la una de la otra. Y lo que se debe hacer es unirlas para que puedan resolver el problema y para que puedan unirse en amor y abrazarse el uno al otro. Eso es lo que se debe hacer cuando hay conflicto entre personas, no separarlas. No decirle, oye, olvídense de esto, sino que enfrentarlas, que se miren cara a cara, que vean cuál es el problema y se solucione el conflicto. Eso es hacer la paz. Corregir todo eso. No tregua, porque la paz en la Biblia no evade la realidad. Separar dos personas en conflicto, cada uno para su casa, eso no es paz. ¿Por qué? Porque la escritura no evade la realidad. Y si nosotros hacemos eso con personas o países, al nivel que usted quiera verlo, hermano, solamente estamos haciendo las cosas peor. Estamos haciendo que las cosas empeoren. Porque no debemos evadir la realidad. No debemos evadir el problema. La paz en la Biblia no es paz a cualquier costo, es encubrimiento. La paz en la Biblia conquista el problema. Eso es lo que hace. Y hay una diferencia grande en todo esto, hermano. Grande. Porque nosotros como pacificadores debemos unir a las personas. Unirlas. Si hay conflictos, se unen, se conversa el problema, la dificultad, el conflicto, lo que sea, se habla y se une a las personas en amor, en el amor de Dios. Ya si ellos no quieren, es otra cosa. Ya es distinto. Si son cristianos, debieran solucionarse los problemas. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, a estar en paz con todos los hombres. Mientras dependa de vosotros, dice estar en paz con todos. Entonces la Biblia, hermano, conquista ese problema en un punto medio, de tal manera que ambos puedan unirse, edifica, construye un puente hacia los dos lados. Algunas veces significa lucha, significa dolor, algunas veces significa angustia, algunas veces podría significar un poco más de contienda, pero al final la verdadera paz viene. Pelea, lucha, conflicto, es que tú me hiciste esto, que tú me hiciste lo otro. Va a haber un tiempo en que no se van a poner de acuerdo, pero a medida que se va conversando tienen que llegar a un punto medio, como nos enseña la Biblia. Y en ese punto medio, ¿cierto?, llega la paz. Porque ambos comprenden que tiene que haber paz. Si son cristianos, tiene que haber paz, hermano. Tiene que existir. Santiago 3:17, un versículo que necesitamos mantener en nuestra mente, hermano. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. La sabiduría que es de lo alto. Y es la sabiduría que nos entrega Dios. Si usted la pide, Él se la da en abundancia. Y después que dice que esta sabiduría que viene de lo alto es pura, dice también que es pacífica. La sabiduría que es de Dios encuentra su camino hasta llegar a la paz mediante la pureza, en primer lugar, y después es pacífica. La paz, hermanos, nunca es buscada a expensas de la justicia. Usted no ha hecho la paz entre dos personas a menos de que haya visto el pecado, el error y la amargura a lo mejor que está en ellos, el odio. Y todo esto, ¿cierto?, lo traigan a colación entre las partes y hayan resuelto traerlo delante de Dios. Corregir todo, corregir el problema, corregir el conflicto. ¿Delante de quién? De Dios. Después, mediante la pureza, viene la paz. En Hebreos 12:14 dice seguir la paz con todos los hombres y la santidad. ¿Qué nos dice Hebreo? Sigan la paz. ¿Con quién? ¿Con el que te cae bien?
con el que te hace el bien. Aquí dice con todos los hombres, y la santidad. ¿Por qué? Porque si no traemos estas cosas a nuestra vida, hermano, no veremos al Señor. Nadie verá al Señor si no hace estas cosas. En otras palabras, usted no puede divorciar la paz de la santidad. No puede divorciar la paz de la pureza. Mucho menos de la justicia. Salmo 85:10 dice, la justicia y la paz se besaron. Poético, ¿cierto? La justicia y la paz se besaron. Y en donde hay verdadera paz, hay justicia. Donde hay paz real, hay santidad. Donde hay paz real, hay pureza. Porque eso resuelve el problema, hermano. Ahora están nosotros, ¿cierto? Como cristianos, siempre queremos evitar las contiendas innecesarias. Pero si lo hacemos a punto de sacrificar la verdad, entonces hacemos concesiones con nuestros principios. Y no es paz en absoluto, solo es una tregua. Y todo el mundo está, ¿cierto?, preparándose para el contraataque. A veces nosotros decimos que no queremos tener conflictos con nadie, ¿no? ¿Que para qué? ¿Que para qué le voy a decir? ¿Que para qué voy a hablar con él? Se va a enojar, van a haber conflictos, va a haber pleitos. Pero debe ser lo contrario, hermano. Debemos nosotros confrontar con la Escritura. En Mateo capítulo 10, verso 34, escuche bien, palabras del Señor Jesús. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. ¿Cómo es la cosa? Bienaventurados los pacificadores, y Él nos dice acá que Él no viene a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Mírenlo. Ahí está, ve que se contradice la Biblia, se da cuenta, ¿no? ¿Amén o no amén? Estos son esos versículos, ¿cierto?, que anda buscando la gente para decir, no, si la Biblia la escribieron los hombres, se contradice. Acá dice que bienaventurados los pacificadores y después dice, no, que Él no viene a traer paz. Y es completamente opuesto, si en realidad es opuesto a lo que estamos viendo. Una antítesis misma de lo que nuestro Señor estaba diciendo en Mateo 5. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice no he venido a traer paz sino espada? Ahora lo que quiere decir esto, hermano, Jesús no vino a traer paz a costa de lo que sea. Él sabía que tenía que haber contiendas. Antes de que pudiera haber paz, tiene que haber una contienda para que venga la paz. Él sabía que el conflicto tenía que ser resuelto. Para el cristiano va a haber contienda, aun si somos pacificadores en el mundo. Y no va a ser fácil ser un pacificador, en absoluto, no va a ser fácil, hermano. Porque si vamos a ser pacificadores en términos de Dios, vamos a ser pacificadores que traen la verdad para que la paz sea real. Traemos la verdad, la escritura, la palabra. ¿Para qué? Para traer una paz real al mundo, a las personas, a la gente. Y si traemos la verdad al mundo, el mundo, ¿qué es lo que hace? Ama la mentira. Si traemos la verdad al mundo, va a haber contienda antes que pueda haber paz. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué se refiere cuando él dice que no ha venido a traer paz sino espada? Al Evangelio, a la palabra. Cuando usted le predica a una persona en el mundo, ¿qué es lo que hacen? Se enojan. No les gusta la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra confronta, desnuda a la persona, le hace ver lo pecador que es, lo malo que es. Y las personas no son malas, ¿cierto? Las personas dicen que son buenas, que ellos creen en Dios, y un sinfín de cosas, hermano. Pero lo que nuestro Señor está diciendo acá es eso. El Evangelio confronta, el Evangelio divide. El Evangelio va a hacer que las personas se enojen. Por eso dice que no vino a traer paz sino espada. Esa espada es el Evangelio, que confronta y que provoca división. A eso se refiere, hermano. Entonces esa es la cuestión al predicar el Evangelio. Usted tiene que hacerlos enojar antes de que estén contentos. Primero se enojan, uno tira la semilla, predica la palabra y después el Espíritu Santo hace la obra en ellos. Después hay paz en los corazones. Tiene que molestarlos antes de que puedan hacerlos sentir mejor. Tiene que hacerlos sentir mal antes de que puedan llegarse a sentir bien.
Y eso es traer la verdadera paz al mundo, hermano. Esa es la verdadera paz en el Evangelio. Primero es una espada que cae y después, a partir de la espada, puede venir la paz porque es la espada de la pureza, la espada de la justicia, la espada de la santidad. Eso trae el Evangelio a nuestras vidas, trae paz. A lo mejor antes cuando estábamos en el mundo pensábamos que teníamos paz, estábamos tranquilos en nuestra casa, no nos metimos con nadie, no molestamos a nadie, y eso para nosotros es paz. Pero no es una verdadera paz, porque apenas viene el conflicto, viene el problema, la dificultad, la enfermedad, lo que sea, ya nos queremos morir, se fue la paz, desapareció la paz. Pero estando en Cristo, vienen las mismas olas, las tormentas, las tempestades, pero tenemos paz. Mira, hay una tormenta, viene un conflicto, una enfermedad y tenemos paz. Y vuelvo a repetir, hermano, la que el mundo no da ni entiende. Ellos no entienden, por eso a veces nos dicen que estamos locos, que somos fanáticos, que los canutos aquí, que allá. Tenemos mayores promesas, como dice la Escritura. Tenemos algo tan maravilloso en nuestra vida, hermano, que el mundo jamás podrá tener, que es esa verdadera paz que nos entrega el Señor. Porque podemos estar con el agua al cuello, hermano, pero estamos tranquilos. Recuerdan que vemos siempre, hacemos referencia a Pedro, que el Señor, eres tú, sí, manda que camine yo por las aguas. Ven Pedro, ven, camina. Y salió Pedro ahí, ¿cierto?, caminando por el agua. ¿Y qué pasó? Empezó a ver las olas grandes, el mar se movía. Señor, me estoy hundiendo, Señor, me estoy ahogando, Señor, sálvame. ¿Qué pasó con Pedro? Empezó a dudar. Empezó a dudar. Lo tomó de la mano, ¿cierto? Y se lo llevó de vuelta a la barca. Esta paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Es como en el mar, ¿cierto? En el interior del mar se hacen grandes olas, tormentas, tempestades. Y por debajo, ¿qué es lo que hay por debajo, hermano? Póngale unos 2 o 3 kilómetros debajo. Hay quietud, hay paz, hay tranquilidad. A eso se refiere la Escritura cuando nos habla de esa paz tremenda que nos entrega nuestro Señor. En Judas versículo 3 dice: amados, mientras que quería hablaros de la común salvación que tenemos, me fue necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, hermanos, tenemos que contender por algunas cosas, y el Evangelio es de contienda. Ser un pacificador no es decir, bueno, ciertamente no quiero ofender a esa persona, aunque no cree en lo que nosotros creemos. Cuando las verdades son bíblicas, nosotros debemos exponerlas. Cuando hay una herejía, alguien está diciendo una herejía con respecto a la Escritura, debemos nosotros corregirlo. No, pero ¿para qué? Se va a enojar. ¿Para qué vamos a crear conflicto? ¿Para qué vamos a crear contienda? ¿Y qué dice el Señor acá? Yo no vine a traer paz, vine a traer espada. No vine a traer paz, sino que espada. Y el Evangelio es eso, hermano. Y muchas veces no queremos confrontar las cosas o los problemas o al hermano, a la hermana, quien sea, para no tener problemas, para estar en paz, dice. Una paz falsa. Porque mientras hay conflicto, mientras hay cosas entre personas, no hay paz. No existe la paz. Y si usted cree que está en paz, se está engañando a usted mismo. Entonces eso no es hacer la paz, hermano, hacerse los locos o los lesos con esto. Eso es una tregua solamente, que no hace nada para ayudar, porque el punto es justicia, santidad y pureza. Eso debemos tenerlo claro y grabarlo en nuestra mente. Santidad, pureza, arreglar el conflicto. Entonces traemos el Evangelio y sacude y convence de pecado y trae contención, turbación, trae conflicto, pero cuando el conflicto es resuelto por la fe en Jesucristo, hay paz real. Eso sucede, hermano. Una seguidilla, ¿cierto?, de cosas, acontecimientos, que al final nos va a llevar a ese punto que es la paz con el Señor. Que es lo que estamos nosotros ahora, ¿cierto? Estamos en paz con Dios. Entonces, ser un pacificador, hermano, el significado no es que debemos abandonar el principio, ¿ya? No es que debemos abandonar la doctrina, mucho menos nuestras convicciones. Cuando Cristo dice ser un pacificador en el mundo, significa que usted nunca habla de algo que es verdad porque no quiere ofender a alguien. Por el contrario, más vale que lo traiga a colación si es verdad. Y más vale que ofenda al otro,
o que lo ofendan a usted también en una confrontación, para poder superar eso y llegar a la paz real, la paz bíblica. No nos quedemos callados, hablemos, confrontemos, pero en amor, hermano. En amor, las palabras hay que... Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Siempre Él, bueno, confrontó a los pecadores, también fue un poco iracundo, también se enojó, pero si somos pacificadores debemos, en primer lugar, estar en paz con Dios, para estar con los hombres y así, en amor, corregir las dificultades. No somos pacificadores en el mundo en el sentido de que nunca producimos contienda. No es en ese sentido. ¿Por qué? Porque producimos contienda todo el tiempo, hermano. ¿Se acuerdan cuando antes salíamos a predicar? O hacíamos vigilias, campañas, y nos faltaba, nos echaban los carabineros, que bajen el volumen, que estos canutos, estas pascuales. ¿Por qué? Porque les molesta, hermano. No es que les moleste la bulla, les molesta la palabra, les molesta que uno hable del pecado, les molesta que uno los llame, o sea, no uno, sino que la palabra los llama al arrepentimiento. Eso les molesta, no les gusta. A mí también me pasaba. No me gustaba cuando se ponían a predicar en las calles, porque me desnudaba la palabra. Tú aquí, tú allá, hijo del diablo. ¿Cómo que hijo del diablo? Y era cierto, hermano, era cierto, hijos del diablo. Éramos, ahora somos lo contrario, hijos de nuestro Dios. Entonces causamos contienda todo el tiempo, hermano. A todo el mundo, pero somos pacificadores en el mundo en este sentido, que cuando la contienda se acabó, la paz real está ahí, la paz bíblica. Ahora no estamos de acuerdo, ¿cierto?, con simplemente llegar a acuerdos sin enfrentar la verdad. Vamos a enfrentar la verdad. Y si usted va a enfrentar esa verdad, va a traer división. Usted va a molestar, va a turbar, y no hay manera de darle vuelta a eso, hermano. Es una realidad, es algo que debe pasar. Va a ser usted un pacificador, pero al mismo tiempo se va a formar contienda. Pero el pacificador quiere llegar ¿a qué? A la paz, entre ambas partes. Cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio para que la persona crea en el Señor Jesús, es para eso, para que llegue a la paz. Pero tiene que haber contienda, tiene que haber molestia, turbación, conflicto, antes de llegar a esa paz verdadera que es con el Señor Jesús. Usted va al trabajo y comienza a vivir como Cristo, o para Cristo. Comienza a dar su testimonio y de pronto aquí está tratando de ser un pacificador, ayudar a la gente a hacer la paz con Dios, ayudarle el uno al otro para tener paz entre personas, ayudarle a tener paz, ¿cierto?, en sus corazones. Pero mientras que está haciendo su mejor esfuerzo porque tengan paz, lo único que hace es que se enojen. Porque la premisa de su mensaje es que tiene que enfrentar el pecado y la gente no le gusta oír eso. Por eso se enojan. Esa es la premisa, ¿cierto?, del Evangelio, del mensaje, el pecado. Debemos comprender que somos hombres y mujeres pecadores. Y cuando se habla de esto, muchas personas se alejan, no les gusta. Otras les gusta, ¿cierto? Me encuentran bonito, ¡ay, qué linda la palabra! Me gusta la palabra, ¿sí? Me gusta a mí conversar con los evangélicos. ¿Le han dicho alguna vez? Me gusta que me oren, me gusta que hagan cosas, sí, son bonitos. Y esa es, ahí, ¿cierto?, se nos viene a la mente la parábola del sembrador. Y la semilla cae en una tierra donde, por ejemplo, en piedra, sale el sol, la semilla se seca porque no puede echar raíz. Y eso pasa con muchas personas que les gusta, que encuentran bonito aquí y allá y después no vuelven más. Se alejan, se olvidan del Señor. Entonces, nuestro Señor, en Lucas 12:51 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, os digo no, sino más bien división. Ahí está otra vez, mira. Ahora viene a traer división. Porque desde aquí habrá 5 en una casa divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, miren, qué curioso. El padre estará dividido contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Allá se metió en un terreno más complicado el Señor.
En otras palabras, es muy obvio al principio, hermano, que cuando la gente viene a Jesucristo, es obvio que va a haber conflicto. Y pasa en muchos hogares, donde hay personas que se convierten al Evangelio y los otros no. El hijo, ¿cierto? El Señor llama a una persona en la familia al hijo y el padre, ¿cierto? No le importa nada y ahí hay conflicto. Porque la Escritura nos dice que comunión, o sea, qué relación hay entre la luz y las tinieblas. Cuando alguien llega a Cristo es luz y la luz llega a ese hogar que está en tinieblas, ¿qué es lo que pasa? A los demonios no les gusta la luz. Al contrario, la aborrecen, la detestan y comienzan a atacar a esa persona. Y es complicado, por eso habla de división acá el Señor. Por eso dice que Él viene a traer división. ¿Por qué? Por lo mismo, a causa del Evangelio. Pero la verdadera paz va a llegar cuando estas personas acepten al Señor. A lo mejor nunca lo harán, eso no lo sabemos. Entonces es muy obvio al principio que cuando la gente viene a Cristo habrá conflicto. Él sabe que la paz verdadera solo puede venir cuando la verdad reina. Y es más que una tregua, es una paz real. Entonces cuando alguien viene y dice, bueno, usted tiene una manera de pensar tan estrecha y necesita ser un poco más ecuménico, un poco más liberal, ¿cierto? Abrir un poco más la mente y hacer a un lado aquello con lo que no está de acuerdo y simplemente encontrar el punto de acuerdo y entrar. Todos necesitamos unirnos y hablar de aquello en lo que no estamos de acuerdo. En primer lugar, hermano, Cristo nunca pronunció bendición a los apóstatas. Él nunca los bendijo. Entonces, ¿por qué de repente hay personas así, cierto, que dicen, no, que la Biblia aquí, que tú para todo usas la Biblia, que cualquier cosa la Biblia, ¿y qué vamos a usar? ¿El libro de la tía Yoli? ¿Para guiarnos? La Biblia, la Escritura, eso es lo que nos va a dar la libertad, hermano. Entonces hay puntos donde no podemos nosotros hacer concesiones, hermano. Muchas iglesias han metido el mundo adentro de la iglesia. Con las luces, la iglesia aparece en discotecas, no hay respeto en el púlpito, un sinfín de cosas, hermano. Si basta meterse al Facebook, a YouTube, a lo que sea, hermano, y usted ve ahí pastores saltando arriba del púlpito, otros subiéndose arriba, otros danzando, haciendo la conjunita. Entonces, ¿a qué hemos llegado, hermano? Pero usted le dice, o los confronta y le dice, no, eso está mal, eso no es bíblico. Porque están metiendo al mundo, le diga, ¿qué? Si hay que ser más liberal, la idea es que venga gente, la idea es que se llene la iglesia. ¿Esa es la idea? ¿Eso quería nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús quería solamente que en su iglesia hubiera paz, comunión, santidad. Eso es lo que Él quiere, no que haya show. Él no quiere una iglesia llena de pecadores no arrepentidos. Él quiere una iglesia con gente que realmente se ha arrepentido y que viene a adorar y a bendecir al Señor. Eso es lo que quiere Él. Entonces no podemos llegar a acuerdo, hermano, con personas que son así. Y si nos dicen que somos legalistas o no sé qué cosa, bueno, dejemos. Si la Biblia es legalista, yo me quedo con la Escritura, con lo que enseña la Biblia. Entonces el Señor nunca pronunció bendiciones sobre estos hombres apóstatas, hermano. Ese se enfocó en el punto de error, porque la única paz real viene cuando respondemos a la verdad. Entonces, si estamos en desacuerdo con alguien acerca de algo, en la palabra de Dios, alguna verdad grande que es importante, no puedo evadir eso, no podemos evadirlo, hermano. No podemos evadir eso y ser llamados pacificadores, porque mientras que pueda llamar a una tregua, yo no he ayudado a ese individuo a hacer la paz con Dios, y al final va a ser lo mismo. Al final va a ser más de lo mismo, hermano. No hay una verdadera paz, tregua solamente. Entonces los pacificadores bíblicos no son personas calladas, no son personas fáciles de tratar, que no causan olas, que no traen contiendas, que carecen de justicia, que hacen concesiones, que son apaciguadores. No, hermano, no. Traemos contienda, traemos justicia. No hacemos concesiones porque no transamos nuestros principios, hermano.
no transamos nuestros principios. La gente puede decir que es un pacificador muy bueno y con eso quieren decir que no tiene convicciones. Ese no es el punto. Un verdadero pacificador bíblico no va a dejar que los perros se queden dormidos. Él no va a mantener el status quo si la verdad debe ser traída al punto. No va a tener miedo en absoluto, sino que se va a traer la verdad a colación. Él no dice, bueno, yo sé que las personas están mal, pero prefiero tener una situación pacífica. No queremos decir acerca nada, ¿cierto?, de lo que mi hijo está haciendo, o que mi esposo está haciendo, o nuestros amigos están haciendo. Solo queremos mantenernos en paz, para tener nuestro status quo ahí, tranquilito, que nadie nos moleste, ¿cierto? No, yo no me meto ahí porque ese queso no es mío. Yo no voy ahí. La Biblia nos dice que debemos meternos, que debemos ser pacificadores. Es como contrario, ¿cierto? Pacificador, si anda. Pero el punto es, hermano, porque recién lo dijimos, después del conflicto viene la paz. Entonces, al traer el conflicto, nosotros vamos a traer la verdadera paz porque debemos solucionar eso. Ese es el punto acá. No es que se contradiga la Escritura o que nuestro Señor se esté contradiciendo con lo que está hablando. Entonces, la verdadera paz solo viene después de la verdad. Y el significado de la paz es paz real, no es la paz a costa de lo que sea. No es mantener el status quo, como recién lo dijimos, no es llamar a que dejen de disparar mientras que recargamos. No es simplemente una tregua, no es reducirlo a una guerra fría, es resolverlo mediante la verdad y eso lo trae la justicia de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Generar conflicto, generar discordia, pero por medio de la Escritura, ¿ya? No porque están haciendo maldades por ahí o algunas cosas raras y cree conflicto, cree contienda, no, hermano. Cuando hablamos del Evangelio, solamente ahí nosotros debemos generar ese conflicto para traer verdadera paz. Oramos, damos gracias al Señor. Eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos permite estar aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias porque cada día estás con nosotros, Dios del cielo, porque nos quieres enseñar por medio de tu palabra que seamos pacificadores. Eso quieres tú de nosotros, mi Señor. Y queremos pedirte que nos ayudes, porque es complicado, Señor, es complicado ser un pacificador en medio de este mundo lleno de guerra, lleno de odio, de incertidumbre, Padre. Pero con tu ayuda lo podemos hacer, mi Señor. Ayúdanos, Padre, cada día. Queremos cumplir tu palabra. Queremos cumplir, Señor, la Escritura. Queremos ser tus hijos, hijos obedientes a lo que tú mandas, Señor, y a lo que tú quieres de nosotros. Gracias por la vida, la salud, por el trabajo, el alimento que pones cada día en nuestra mesa, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Recibe honra, gloria y alabanza de parte de tus hijos. Que este servicio, esta alabanza haya sido de tu agrado, Señor. Lo hemos cantado con nuestro corazón para tu presencia, para alabarte a ti, para bendecirte a ti, Padre Santo. Eres el único digno de honra, gloria y alabanza. Eres el único digno de adoración, mi Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que el día de hoy han estado acá. Si alguno tiene problema, dificultad, poderoso eres tú para ayudar. Enfermedad, Señor, de la carne, poderoso eres tú, mi Señor, para sanar. Enfermedad en la mente, conflictos, Señor. Poderoso es usted, Padre, para traer paz al espíritu. Usted nos dijo, mi Señor, que nos traía una paz, esa que el mundo no conoce, esa que el mundo no da, no entrega, que es la paz de Dios. Una paz infinita, una paz tremenda, que a pesar de lo que estemos pasando, estamos tranquilos porque tú estás con nosotros, Señor, el dueño de todas las cosas, el dueño del oro y de la plata, el dueño de la vida. ¿Cómo no podemos estar confiados y vivir una vida confiados, Señor, si tenemos a nuestro Padre Dios
todopoderoso al lado nuestro. Y eres nuestro Padre, Señor. Gracias por ese privilegio de llamar a nuestros hijos por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias por ese privilegio, Señor. Agradecemos todo lo que haces cada día en nuestra vida. Ayúdanos, fortalécenos y bendícenos en esta hora, Padre. Entregamos todo lo que hemos hecho el día de hoy y agradecemos tu palabra, Padre, que cada día puedas tú alimentarnos, Señor, con lo que en tu corazón está para entregar a nuestras vidas. Entregamos todo esto en tus manos, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.